Cuando ChatGPT estalló a fines de 2022, todos sentimos un cosquilleo, un miedito. En cualquier conversación con un amigo, con tu familia, con compañeros de trabajo, salía la frase: che, los robots nos van a empezar a reemplazar en todos lados, ¿eh? 2 años y medio después, según varios estudios, cientos de millones de personas probaron ChatGPT, pero la mayoría no lo volvió a usar. En parte, es cierto que esto es solo cuestión de tiempo. Todas las tecnologías necesitan varios años para cambiar hábitos y formas de pensar. Pero quedó claro también que la idea del robot asistente personal 24 horas que lo resuelve todo todavía no está cerca. Hoy, en este episodio, lo hablo con Rodrigo Díaz, astrofísico y director de la carrera de Ciencia de Datos en la Universidad Nacional de San Martín. Todo es fake. Un podcast sobre lo que viene y lo que ya es. Bienvenido, Rodrigo, a Todo es Fake, a un nuevo episodio. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a tratar de hacer un balance de lo que fueron el boom de los últimos 2 años. Vamos a poner blanco sobre negro, digamos, sobre, bueno, si existió tal boom o no y demás. Y bueno, y tratar de imaginar algunos futuros. Pero leyendo tu currículum, bueno, veo que gran parte de tu vida la dedicaste a la astrofísica, ¿no? La dedico todavía a la astrofísica. La dedicás, exacto. ¿Qué hace un astrofísico? Un astrofísico es una persona con alguna formación en física, en este caso, pero generalmente podría ser otras áreas afines, que se dedica a estudiar los astros, todo lo que ocurre fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera terrestre. Eso va desde la Luna hasta los cuásares más lejanos del universo. O sea, va desde acá nomás hasta muy, muy lejos. Claro, ¿y cómo se te ocurrió estudiar eso? Porque, digo, es lo que sí. Cuando uno tiene 6 años dice quiero ser astronauta o no sé. Bueno, a los 6 años dije quiero ser astronauta, quiero dedicarme a esto, ¿no? Me gustó desde chiquito. Tengo recuerdos de estar viendo el cielo en verano. Una persona que tuvo mucha influencia en mí, un padrino que me mostraba las constelaciones y eso lo recuerdo muy vívidamente. Y siempre estuvo ahí. Es difícil decirte, tal día decidí. Mirá. Me gustaba mucho el cine también. Pensé en estudiar cine en un momento, Ajá. sí, pero me terminé decantando por algo más académico. Pero no tenés familia de científicos Sí, soy como la combinación clara. Mi madre es matemática, estudió matemática y mi papá es ingeniero. Ahí va. Así que bueno, yo siempre hago el chiste que entre una matemática y un ingeniero hay un físico. Claro, mira. Y bueno, y tu estudio principal fue sobre exoplanetas, que también lo leí y dije, lo tuve que googlear. ¿Qué son? Son planetas, los que conocemos del sistema solar, pero en lugar de estar orbitando alrededor de nuestra estrella, que es el Sol, están orbitando alrededor de otras estrellas de la Vía Láctea y tienen características, algunos muy similares y otros completamente diferentes. Es una disciplina relativamente reciente, nada que ver con el boom de la IA, pero digamos, la primera vez que se descubrió uno de estos en torno a una estrella que se parecía un poquito al Sol fue en el 95. O sea, es una disciplina científica relativamente reciente y desde entonces conocemos una diversidad enorme de planetas. Algunos, como te digo, muy parecidos y otros completamente diferentes. Y eso es un rompecabezas súper atractivo, ir descubriendo esas piecitas del rompecabezas y después intentar armarlo para tener una imagen completa de lo que nos interesa, que es entender el proceso físico por el cual se forman los planetas y llegan al estado actual, la evolución de las órbitas o cómo cambia su atmósfera con la historia. Y finalmente la pregunta está relacionada con nosotros mismos, ¿no? Con cómo llega la Tierra a estar acá, por qué hay vida en la Tierra y no en Marte, y otras preguntas relacionadas, vinculadas con el sistema solar. ¿Y cuánta gente estudia, hace eso en Argentina? En Argentina, bueno, cuando empecé hace ya casi 20 años, cuando estaba haciendo mi doctorado, éramos muy, muy poquitos. Hoy hay varios grupos importantes, pero no está todo a escala argentina. Seremos 40, 50 personas. Ok. ¿Y se descubrió algún exoplaneta? Sí, claro, descubrimos un montón. ¿Vos descubriste? Sí. Sí, nuestro equipo, digamos, en colaboración con equipos de afuera, hicimos varias publicaciones anunciando exoplanetas nuevos. Es algo, Tomás, bastante frecuente hoy en día, digamos, no es tan
raro descubrir exoplanetas. Ajá. Sí tenemos en nuestro haber, digamos, una detección bastante interesante porque es un exoplaneta que está muy, muy cercano a la Tierra. Está en una estrella que está muy cercana a la Tierra y eso facilita y favorece la realización de estudios posteriores. No con la tecnología que tenemos actualmente, pero sí con tecnología que está prevista para las próximas décadas. Vamos a poder estudiar ese planeta que descubrimos desde acá, y de hecho trabajando en Argentina, en esa época ya estaba de vuelta en Argentina, vamos a poder estudiarlo con mucho más detalle. Entonces ahí hay un logro particular interesante. Y la última con esto, la situación del descubrimiento, o sea, ¿es lo que uno se imagina, digamos, mirando? Sí, no. Como siempre es mucho menos romántico. Ok. Entonces... No, hay mucho justamente de análisis de datos, ¿no? Para empezar, muchas de estas detecciones son indirectas. Es decir, nadie está mirando por un telescopio o mirando una imagen y ve un puntito que es un planeta, porque eso es muy, muy difícil de hacer. Las estrellas están a distancias que son muy difíciles de imaginar. Y es muy difícil, entonces, hacer una detección directa. Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a métodos indirectos. Y esos métodos indirectos traen consigo también la necesidad de métodos estadísticos que nos permitan inferir la presencia de cosas que no estamos viendo. Entonces ahí hay un vínculo con el análisis de datos, con los algoritmos, con la ciencia de datos en general, y con la IA en particular. Ahí es donde aparece la inteligencia artificial en tu vida, digamos, o en tu grupo de estudios. Sí, correcto, digamos. Para mí fue un proceso así de natural, así como fue natural pasar de mirar las constelaciones a estudiar física, también fue natural pasar de estudiar los exoplanetas a aprender más sobre estadística, digamos que tuve que profundizar un montón, estadística bayesiana en particular, y distintos métodos de análisis de datos, entre los que aparece el machine learning y la inteligencia artificial. O sea, es una herramienta en mi trabajo de astrofísico, digamos, es una herramienta para resolver algunos de los problemas más difíciles que tenemos en el campo de exoplanetas, que tiene que ver con problemas que están en muchos lados, que seguramente ahora estamos grabando y también hay ruido que se está metiendo en los micrófonos, está también ese mismo problema, es separar la señal del ruido. Cuando tenemos esos datos indirectos, tenemos la señal del exoplaneta, que sabemos o sospechamos que está ahí, y la señal de la estrella y la señal de los instrumentos que se meten y que embarran un poco la cancha. Entonces, mucho de la estrategia, mucho del objetivo es separar paja de trigo. Y para eso tenemos un aliado muy fuerte en la inteligencia artificial. Ok. Antes de meternos a full en la inteligencia artificial, quiero porque mientras me contabas pensaba algo y lo relacionaba con esto de hacer ciencia o ser científico y tener un equipo. Estoy leyendo ahora un libro que se llama Maniac de Labatut, que básicamente se mete en los progresos científicos, en equipos o en personas, son científicos, y su obsesión por conseguir nuevos logros científicos, ¿no? Y hace como toda una comparación y un análisis sobre la idea del científico loco, ¿no? Como que hay que el famoso científico loco, y que hay que estar un poco loco para obsesionarse de tal manera y que la ciencia tome tu vida y vos a la ciencia para lograr esto, ¿no? Y ahí hace como todo un análisis, está súper interesante, sobre que a él lo que más le copa es cuando el delirio y la razón van de la mano. O sea, cuando es un delirio con método, ¿no? Es clave, si no, no es ciencia, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí. Y entonces ahí está donde se logran estos logros científicos. Entonces, ¿cómo lo vivís vos eso cuando sucede en una de esas cosas? Está buenísimo. Me hiciste pensar 300 cosas. Ya las primeras 150 las dejé, las perdí. Tengo mucho para decir sobre ese tema, digamos. Me parece que, en primer lugar, esa obsesión no es del todo diferente, estimo, de la que siente un artista que compone, un pintor que pinta, un actor, o incluso alguien que hace su trabajo tal vez más cotidiano, sobre temas más pragmáticos, de forma dedicada. Me parece que, si bien la ciencia para mí es algo increíble, un logro, digamos, de la humanidad muy interesante, que tenemos que sostener y que tenemos que hacer crecer con divulgación, con difusión, me parece que
es una actividad humana más y que no hay que, eso me parece, no hay como que separarla, volvernos a la esa famosa torre de marfil donde se supone están los científicos y les cuesta a algunos bajar porque están enfrascados en sus temas. Me parece que separarnos así de la sociedad no está bueno. Me parece que necesitamos más científicos vinculados con la sociedad, que expliquen sus experimentos, que expliquen sus resultados, sus logros. Justo venía, como te contaba hace un rato, estaba escuchando a Carl Sagan en estos días sobre la importancia o el peligro. Carl Sagan es un astrónomo muy reconocido que hizo un enorme trabajo de difusión en los años 80, mentor espiritual de muchos de nosotros, digamos. El peligro de una sociedad que está toda orientada y articulada y organizada en torno a tecnología y con una fracción ínfima de gente que conoce esa tecnología. Uh-huh. Y eso me parece que es algo interesante y que también se vincula mucho con la inteligencia artificial. Tenemos que poder vincularnos como científicos, digamos, con la sociedad, y contar nuestros asuntos, como también contamos como un artista expresa sus obras. Con respecto a lo de la obsesión, también hay algo de la academia que es muy competitivo. Entonces claro, también hay gente que se termina enganchando mucho, se obsesiona más por la cuestión competitiva de la productividad y de, qué sé yo, ganarle al otro equipo, llegar primero al resultado, que con la... Y ahí creo que viene la locura. Claro. Para mí ese es el científico claro, loco. Claro, ahí va. Esa es la faceta loca del científico. Bueno, en el libro cuenta eso, cuenta el desarrollo sobre todo de la bomba atómica, o sea, de la energía, cómo se utilizaba la energía nuclear y cómo, a través de papers se iban peleando, claro, iban logrando avances científicos, pero básicamente para responderle al otro. Siempre hay avances científicos, pero digamos, la locura viene cuando estás pensando en ganarle a otro, en publicar primero y queda de lado tu objeto de estudio, y tu objeto de estudio se convierte en una herramienta para un fin que es ganarle al otro. Claro. Eso me parece que es una perversión, digamos, de la ciencia como disciplina. Y yo creo que eso hoy, con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, debe estar súper presente. Totalmente, porque encima hay un lucro directo, monetario, y está en manos de grandes empresas. Ahora lo vamos a hablar, si querés, pero entonces eso genera un doble desfasaje, si querés, porque no es solo la cuestión del ego de una persona que le gana o de un equipo que le gana a otro equipo, se pone en juego un montón de otros elementos, plata, poder, posicionamiento político. En estos días está clarísimo que estas empresas se posicionan políticamente. No quiero, digamos, ir por ese lado porque no soy especialista, ¿no? Hay gente en Argentina que piensa esas cosas súper bien, pero sí creo que... Bueno, que sí, que se enreda. En este tema de la inteligencia artificial hay muchas cosas mezcladas, más que en astrofísica tal vez. ¿Quiénes son los que hoy están desarrollando y tienen los mejores científicos trabajando en inteligencia artificial? Los que tienen, hay una diferencia entre lo mejor y el más fuerte. Ajá, ¿no? Claro, sí. Pero digamos, ciertamente las grandes empresas como ser Meta, como ser OpenAI, como ser Microsoft, tienen mucha capacidad de desarrollo de este tipo de herramientas. Principalmente porque, al menos hasta hace poquitas semanas, te diría, la carrera estaba puesta en ser más fuerte, en hacer modelos de inteligencia artificial cada vez más grandes. Eso fue como una tendencia global desde 2019 hasta esta parte, cuando se empezaron a dar cuenta que con modelos más grandes, sin pensar mucho en cómo era la estructura del modelo, cuál era la forma de trabajo, lograban resultados increíbles que vemos plasmados, por ejemplo, en herramientas como ChatGPT. O sea, con modelo más grande te referís a mayor cantidad de datos. Eso significa varias cosas. Significa más datos, significa más poder de cálculo y significa mayor capacidad de mantenimiento posterior. Claro. Y eso significó que solo algunos actores muy particulares podían desarrollarlo. Por otro lado, tenés la academia de trabajo en IA, y ahí tenés Stanford, Berkeley, hay un montón de centros donde hay un montón de investigadores que están pensando tal vez en la disciplina desde otro punto de vista, más como una rama de las ciencias de la computación, donde están intentando lograr algoritmos o formas de trabajar con las computadoras que se asemejen a un pensamiento humano o no, un pensamiento racional.
Entonces, ahí un poco se dividen las aguas. Entonces, ¿quién es el mejor? Bueno, no sé. Claro. Hubo un cambio muy fuerte también cuando Meta publicó o hizo público uno de estos modelos que tanto le cuesta, tanto dinero. Es plata finalmente, porque son millones de dólares empleados en energía, en electricidad, para hacer funcionar los servidores que para empezar hay que comprarlos también de inversión y después de funcionamiento. Bueno, cuando Meta saca, publica o hace público, digamos, uno de estos grandes modelos que le cuesta mucho a una empresa generar, ahí el juego se puso un poco más interesante en el sentido de que hubo mucha gente de la comunidad open source que tomó eso e hizo mejoras y facilitó el acceso de eso a mucha gente. Me refiero al acceso por fuera o por detrás, mejor debería decir, por detrás de lo que es el web, ¿cómo se llama? El navegador web, donde vos chateás con ChatGPT, con Claude o con quien sea, ¿no? Me refiero a poder implementar eso y usarlo para distintas aplicaciones, escalarlo, modificarlo, tocarlo un poquito. Eso cambió un poquito el juego en los últimos años, generó como una competencia. O sea, se abrió un poco la posibilidad a gente que con menos recursos pueda acceder a ese tipo de tecnologías. Claro. Y eso, igualmente, el otro día leí una nota, parte de este episodio va a estar alrededor de la idea de que pasó un veranito de la inteligencia artificial, ¿no? Es una posibilidad. Es una posibilidad, esa idea de, bueno, estos fines de 2022 aparece ChatGPT, 2023 todos con miedo a perder nuestros trabajos, que nos van a venir a reemplazar, que probablemente muchos empleos se hayan perdido o hayan sufrido modificaciones, pero también da la sensación de que hubo una cierta burbuja muy inflada, ¿no? Y dándole mucho más poder y preponderancia a la inteligencia artificial de lo que fue. Y algunos de los estudios que estaba leyendo tenían que ver con esto, con que hay mucha cantidad de personas, millones de personas, que usan ChatGPT o la experimentaron, jugaron, la vieron y se fueron. Sí. No la incorporaron a su vida, diaria. Y lo mismo o no incorporaron la versión premium, ¿no? O no incorporaron la versión premium. Que es eso lo que tal vez están midiendo como revenue de... Claro. No, y como que no terminó de entrar en la lógica de sus vidas, digamos, ¿no? O sea que esa era la promesa de, bueno, vas a tener tu asistente personal, claro. Y que la realidad es que la mayoría de la gente todavía no lo incorporó como una cosa de todos los días, ¿no? Por ahí para alguna tarea. Lo mismo con las empresas. Entonces, ahí ¿cómo ves eso? Porque también tiene que ver con la adaptación de una tecnología para la humanidad, digamos, ¿no? El iPhone, hoy todos tienen iPhone o todos tienen un smartphone, pero está hace 15 años, exacto, digamos, ¿no? Exacto, no sé, o en su momento las nubes, qué sé yo, no sé, como que tardan en incorporar totalmente, tecnologías. Sí. ¿Cómo lo viste vos en este caso con la inteligencia artificial? Me parece que está bien, digamos, ese análisis, me parece que es correcto. Hubo como un boom. Lo que pasa es que son booms a veces que no son inocentes, en el sentido que el mismo boom genera ganancia, ¿no? Y eso llevó a ver cosas como demos un poco falseadas o trucadas, sí. Un poco trucadas, ¿no? Demos que exageran un poco las capacidades de un modelo. Eso se vio cuando Gemini Google sacó uno de los modelos de Gemini multimodal, que parecía que vos le mostrabas con una cámara y le ibas dibujando un patito y se daba cuenta de que estabas dibujando un patito en tiempo real. Después vos lees el blog técnico y ves que en realidad no es así, pero vos ves el video y caes. Yo caí, de hecho, como chorlitos. No hay forma de ver, pero era un logro increíble. Más parecido a esta idea del asistente personal, claro, ¿no? Asistente personal inteligente, que es un poco a lo que se apunta también con los dispositivos para la casa, como el Google Assistant o el Siri o como se llama Alexa. Entonces los dispositivos apuntan a esa lógica. No es que es imposible, me parece que falta mucho trabajo de integración con un montón de otras herramientas para llegar a eso. Todavía hay algunos problemas medio, digamos, básicos de razonamiento que me parece que hacen pensar que uno no cedería tan fácilmente decisiones, por ejemplo, a ese tipo de instrumentos. Sí, que te diga el clima a la mañana y que te diga qué tenés en la agenda es una cosa, pero que te decida qué falta comprar y
para la casa y qué sé yo, y cómo organizarte para llegar a tiempo de tal lado a tal lado, me parece que no está lejos, digamos, son todas capacidades, pero que están un poco desperdigadas, que tal vez falta como integración. Pero bueno, en efecto sí me parece que esos booms generaron ciertamente un despertar en cuanto a la conciencia de esa tecnología, que ya estaba, ¿no? Porque no es una tecnología, no es que en 2022 cambió algo tecnológicamente hablando o salió un modelo nuevo, se puso a disposición, ¿no? Eso lo dice Flavia Costa, creo, en su libro. Se puso a disposición de la población una tecnología que estaba, que era menos accesible, ¿no? No era inaccesible, pero que no era fácil. Ahora cualquier persona se mete, va al sitio web y habla con ChatGPT o con algún otro de estos modelos. Claro. No, y lo que creo que fue muy potente fue la idea de poder charlar con una inteligencia artificial. Chatbot. Chatbot, claro, sí. O incluso mandarle un audio que te responda. Sí. Bueno, ahí seguramente en esta temporada tendremos, hablaremos de los que se enamoran de inteligencias artificiales, digamos, de sí, todo hubo un montón de historias, ¿no? Desde el que se enamora, el que piensa que está consciente el artefacto con el que está hablando, el que propicia un suicidio, digamos, hay... Sí. ¿no? Hay muchas millones de personas, como bien decías vos, que interactuaron con estas tecnologías y bueno, generó... Totalmente. Genera. Sí. Pero bueno, hay algo de que creo que va a pasar, puede llegar a pasar este año, y no sé, vos me dirás el año que viene, pero ¿qué es esto, no? Como bueno, pasó el boom y ahora empezar a adaptarlo y también empezar a separar paja y el trigo de, bueno, no sé, hay cosas que, digo, no perdiste el trabajo y por ahí ya como y lo incorporaste a algo, pero sigue, vos seguís yendo a la cancha a ver a Boca, no sé, claro. como que hay cosas que la vida sigue, y es una tecnología más que como puede haber sido otra, ¿no? Pero digo, está bueno también como bajar un poco eso, pero también tener en cuenta que hay que estudiarla y es algo que va a crecer y crece muy rápido. Sí, estoy de acuerdo. Es otra tecnología, yo concuerdo con esa imagen, no concuerdo para nada con alguna gente que he oído decir que es una nueva humanidad. A mí me parece que yo estoy más de tu lado en ese debate. Sería interesante traer a otra persona, digamos, que piense lo contrario. No creo que nos va a cambiar como seres humanos, nos sigue pasando la misma cosa, seguimos yendo a la cancha a ver a Boca o algún equipo o algún otro. Nos seguimos enamorando, nada más que ahora aparece un objeto que parece reproducir los mismos gestos que un humano, entonces la persona se termina enamorando de esa idea. Es decir, no creo que estamos cambiando rotundamente. Me gusta más, aunque no sé si es del todo adecuado, la idea de uno de los pioneros de IA, que estuvo en Google Mind en los principios, que es Andrew Ng, fundador también de Coursera, que dice, es la nueva electricidad. Ajá. En el sentido que es una tecnología que va a cambiar la forma en la que nos movemos, va a cambiar la forma en la que las instituciones y las empresas y todo funciona. Pero eso es una tecnología disruptiva, nueva, pero no nos va a cambiar esencialmente como humanos, va a posiblemente cambiar nuestros hábitos y cosas por el estilo. Ahora, no es la electricidad tampoco, pienso yo, esto ya es como producto mío, digamos. No es, yo me imagino que cuando... No lo sé, la verdad, lo tendría que estudiar, pero digamos, me imagino que la llegada de la electricidad también implicó un montón de modificaciones en, las formas de producir, ¿no? Yo creo que ese proceso va a pasar, y ya está pasando, pero que va a tomar tiempo, que lo que es el veranito es esta promesa de los miles de millones de dólares de revenue por la tecnología de la IA generativa. Que uno lo puede leer y que no creo que sea falso, pero que tal vez hay que ponerle un poco de paño frío, ¿no? Uno lo lee en informe de McKinsey, por ejemplo, ¿no? Que es una consultora muy reconocida en cuanto a esto, las predicciones futuras o cómo se está moviendo el mercado de productivo, qué sé yo. Y los números son estratosféricos, ¿no? Claro. Son números gigantes, porque claro, piensan, predicen, se fijan qué fracción del tiempo una persona lo multiplican por, ¿no? y lo multiplican y llegan a números enormes. No digo que esté mal ese análisis, no digo que estén mal esos análisis, sí digo que va a llevar tiempo, sobre todo si no hay una inversión primera. Me parece que muchas organizaciones se engolosinan, en el buen sentido, no lo digo peyorativamente, con la idea de incorporar eso, porque es muy atractivo, pero hay un montón de escollos en el camino para que una
una empresa que no tiene esa tecnología, no la está usando en su forma de trabajar, pase de un día al siguiente a tenerlo. ¿No? Eso no ocurre, es todo un proceso que se puede acompañar, digamos, pero que es costoso, digamos, ¿no? Entonces, va a tardar un tiempo, me parece. Claro. En ese sentido que estoy de acuerdo. Bueno, en realidad, o sea, mientras comentabas también pensaba, sí, va a Perdóname, cambiar. tal vez es incluso, y hábito. tal vez es órdenes de magnitud más rápido que la electricidad, no lo sé. Sí, Digamos, sí. no es una cosa que ocurra como parece que queríamos que ocurriera de 2023 a 2024. Claro, ¿no? no, obvio, no, con el Quiero tiempo decir- seguro. Nada más, Sí. yo mientras hablabas lo pensaba en mi hijo, digamos, que sí, que obviamente que una persona criada desde muy temprana edad con un asistente virtual va a manejarse en la vida de otra manera que Totalmente. no lo tuvimos. O sea que sí va a manejar. Yo pensaba, modifica hablando de mis conductas. hijos sacan fotos con el celu, sobre todo el menor le gusta sacar fotos con el celu. Ayer pensaba justamente que lo veía sacando fotos, digo, ¿tiene noción de cómo esa imagen se registra en un chip, eso se guarda en una memoria, esa memoria no es infinita? No sé, hay un montón de nociones con las cuales uno convivía, ¿no? Porque tenía una cámara con 24 fotos, con 24 o 36 en el mejor de los casos, se te acababa, entonces tenías que medir a qué le ibas a sacar y después esperar. Hay algunas nociones que se pierden, digamos, ¿no? No, es lo ilimitado. O sea, la idea de lo ilimitado. La idea de lo que ilimitado no es tal, ¿no? Pero- está cada vez y bueno, lo mismo, ¿no? Posiblemente con estas tecnologías de inteligencia artificial. Sí, muy probablemente. No, pero metiéndonos con respecto a conectando las dos cosas, digamos, la ciencia, el estudio científico y la inteligencia artificial, hay algo muy, muy tremendo, es que cuán cómodo o incómodo te sentís a veces estudiando inteligencias artificiales que nadie sabe cómo se hicieron o qué tienen adentro, ¿no? O sea, cómo Claro. el científico se enfrenta ante esta caja negra que se le llama de las inteligencias artificiales, que no se puede a veces desarmar. Totalmente, sí, totalmente. Es un tema fascinante para mí el tema de la caja negra. Hoy en día tenemos dos niveles de cajas negras, digamos, ¿no? Tenemos la caja negra corporativa, si querés, que son esos modelos que no están disponibles. Ujú. Por ejemplo. Y, por ejemplo, GPT, los de OpenAI, no está, el último no está, no lo podés bajar. Solo podés acceder a través de recurrir a ellos, digamos. Vos tenés que pagarle a OpenAI y cada vez para mandarle una cosita a GPT, no sé cuál está ahora o no sé cuánto, vos le pagás el request y te da la devolución. Pero vos no podés tenerlo en tu compu, por ejemplo, corriendo. Eso. Ok. Y no es una cuestión técnica de que mi compu no da o lo que sea. No es eso. Es que no está disponible. Ujú. Es un servicio, ¿no? Entonces ahí hay una primera capa. Otros modelos, como los de Meta, que decíamos hace un rato, están abiertos. Llama, por ejemplo. Los de Anthropic también, creo. Hay un montón de modelos disponibles y eso te libera de esa primera capa, ¿no? Pero después hay algo mucho más fundamental que tiene que ver con el funcionamiento de estos algoritmos y ahí ya nos metemos en el funcionamiento. O sea, uno quisiera abrir la caja negra para entender cómo razona y da respuestas. Sí. Eso en sí es un proceso de investigación. El sistema es tan complejo, digamos, los algoritmos que se armaron, el algoritmo en sí es sencillo, la base se puede comprender, digamos, es algo sencillo, es matemática relativamente accesible, es multiplicación de matrices, son cosas que se pueden acceder. De hecho, lo que tiene de interesante es que no requiere una matemática muy sofisticada. Eso es muy interesante porque eso significa que, en principio, vos podés comunicar esto a un grupo muy grande de personas con tiempos relativamente cortos. Fue algo que intentamos hacer hace poco con Amphibia también. El tema es que la complejidad del modelo que se generó es tal que si bien vos sabés exactamente qué está pasando, no podés interpretar, no podés lograr una interpretación o una abstracción de eso en algo que vos puedas reconocer o verbalizar. ¿Por qué? Porque el modelo es muy grande, tiene muchos parámetros, hay muchas partes que están interactuando las unas con las otras. Vos sabés perfectamente cómo interactúan todas con todas, sabés el resultado, lo podrías calcular en una hoja con papel y lápiz si tuvieras un papel y lápiz enorme. Muy largo. Pero se puede hacer, no hay algo mágico o misterioso ahí, pero es tan complejo que no sabés cómo llegó del punto A al punto B. Por eso hablábamos también de una opacidad a plena luz. Todo está disponible en esos algoritmos, pero es tan complejo que se pierde legibilidad.
¿Complejo pero por lo largo o por lo...? Sí, porque se combinan muchas partes. Variables, claro. Sí, cantidad de variables, se combinan distintos pasos muchas veces. Y no siempre es, digamos, con la lógica que uno pensaría a priori que debería estar usando el algoritmo. ¿A qué me refiero con esto? Si vos tenés números, por ejemplo, manuscritos, y tenés que identificar, qué sé yo, qué número está escrito en una pequeña imagen, ¿no? Esto es un problema clásico de Machine Learning. Uno podría pensar, bueno, yo voy a inventar un algoritmo que funcione en 2 etapas y que en la primera etapa reconozca circulitos y palitos. Y después en la segunda etapa combine si detectó un palito y un circulito o si detectó 2 circulitos para saber si es un 8, un 9, un 6 o lo que sea. Uno dice, bueno, perfecto, eso tiene alguna lógica. Entonces yo hago un algoritmo con 2 capas. La primera capa espero que reconozca los palitos y los circulitos. La segunda capa espero que combine esas detecciones para darme un resultado. No funciona así. Vos hacés el algoritmo de 2 capas, intentás ver qué está pasando y no está pasando eso en el interior. Está pasando otra cosa. ¿Qué cosa? No sé. Es difícil de decir. Hay alguna combinación de las intensidades de los píxeles de acá y de allá que le permiten al algoritmo obtener muy buenos resultados, excelentes resultados, casi al 100%. O sea, casi no le pifian los números raros, en los cuales uno les podría pifiar. Eso es algo que hacemos, digamos, es algo muy básico, pero que ya contiene, en ese ejercicio muy básico, contiene un poco la esencia de esta caja negra a plena luz. Está haciendo otra cosa, y que es difícil de interpretar. Yo te puedo decir, ¿qué píxel? La intensidad de qué píxel se está multiplicando por qué número y combinando con qué otro píxel para llegar a este otro número que después se combina con este otro número que se obtuvo de esta otra forma. Te lo puedo relatar y decir plenamente. Pero así todo, eso no te va a permitir entender qué está haciendo, ¿no? Eso es porque los algoritmos empiezan como a trabajar de manera, digamos, no humana. Entonces uno después no puede como desenredar eso. O sea, ¿Qué quiere decir? No humano, digamos. Sí, claro, que trabajan de forma... ¿Qué sé yo? Es una pregunta difícil. Sí, pero no es le quiero bajar un poco, digamos, el tono. Sí, pero están trabajando con una mentalidad infrahumana o con algo nuevo. Esta idea de computadoras creando algoritmos. Entonces vos ya perdés... No, el algoritmo, insisto, el algoritmo lo conocés perfectamente. Vos sabés el algoritmo en el sentido de qué pasos tengo que seguir para llegar al resultado, eso lo sé perfectamente. Perfectamente. Claro. No hay problema ahí. El problema es en la complejidad de ese algoritmo. Es tan complejo o es tan diferente, si querés, de lo que uno pensaría inicialmente, que cuesta interpretarlo. Entonces cuesta decir cómo logró descubrir que esto era un 9. Uno ve un 9 y uno puede hacer un poco de introspección o puede recordar cómo le enseña a los chicos a reconocer 9 y se da cuenta que, bueno, si hay un circulito y un palito, entonces esta idea, ¿no?, que decía hace un rato. Bueno, pero el algoritmo no está haciendo eso. Está haciendo alguna otra cosa, que es mucho más, no sé si es más compleja, es diferente en principio. ¿Y qué experiencias, bueno, vos trabajás en la UNSAM, qué experiencias interesantes de uso de inteligencia artificial que por ahí nosotros no conocemos, nos quedamos en lo más popular o lo que más se habla, estás conociendo? Hay un montón, digamos. Incluso dentro de UNSAM se está posicionando y está creciendo en el tema de inteligencia artificial muchísimo. Bueno, estamos nosotros con los temas de astrofísica y detección de exoplanetas. Tenemos gente en el mismo instituto que trabaja en descubrimiento de nuevas leyes de la física usando mecanismos de Machine Learning. Acá separo Machine Learning de inteligencia artificial, porque inteligencia artificial es como la mega disciplina y Machine Learning es como una subárea que básicamente es lo que está dominando todo hoy en día. ChatGPT es Machine Learning, o sea, todo eso es Machine Learning, solo que, bueno, los voy a usar medio intercambiablemente, pero hay una diferenciación. Tenés gente que trabaja, está Martín Belsunce, que trabaja con detección, que trabaja con imágenes médicas y usa Machine Learning para detectar distintas patologías o para segmentar, separar en una imagen médica, por ejemplo, una radiografía, qué es un órgano de lo que es otro órgano. Estamos trabajando con distintos equipos de la UNSAM y distintas disciplinas, usando herramientas para colaborar en el desarrollo de problemáticas, en la resolución de algunas problemáticas de educación
o para estudiar cuestiones de medicina. Hay grupos en UNSAM con los que estamos vinculados y que están incorporando estas tecnologías en su investigación. O sea que en realidad es una herramienta muy, muy versátil que permite un montón de cosas, principalmente detectar patrones, encontrar patrones que no veías en los datos, y que es muy aplicable. O sea, las mismas herramientas que usamos para detectar exoplanetas o para separar el ruido estelar del ruido de la señal planetaria, las estamos usando, no te digo copy-paste porque no sería cierto, pero con ligeras adaptaciones para entender cómo es la propagación de un virus respiratorio que afecta a pacientes pediátricos, digamos, muy chiquitos, en la región del AMBA, por ejemplo. Claro. Cómo se propaga, dónde hay focos de mayor infección, etc. O sea, son herramientas muy, muy versátiles que se están usando un montón. Y ahora lo que es nuevo es esta cosa generativa, ¿no? De la IA generativa, que es la IA que no solo encuentra estos patrones y demás, sino que produce cosas, ¿no? Produce texto, produce imágenes, produce música, produce videos. Eso es el boom de los últimos 2 años, claro. medio, 3, ponele. Y esto que lo que produce, ¿vos notás como cierta estandarización de esas respuestas? Muchas veces, no sé, sobre todo en el arte se ve como, ¿no? Como, Ajá, sí, digo, sí, que hay lo como creativo, una lógica, sí. Sí, Sí. Sí, yo creo que al principio la gente está muy fascinada por lo que lograba hacer, pero sí, hay una estandarización en el sentido de que son productos, son mezclas de lo mismo, ¿no? Es basado en una cosa, en un cuerpo de conocimiento o de arte, se genera nuevo arte, lo cual puede ser extremadamente rico, en el sentido de que puede tener mucho alcance. Yo creo que no hay nada genuinamente nuevo, pero bueno, es una discusión que va un poco más a lo filosófico. Y después tenés todos los guardarrails que se le ponen a los chatbots y tal para que no digan cosas que son políticamente incorrectas, que no que sean cordiales, te digan sí, por supuesto, te puedo ayudar, todo eso, que también genera cierta estandarización, pero que es artificio, casi te diría, de relación con el cliente, ¿no? Sería Claro. como ese artificio de esa relación que uno tiene cuando una persona te llama para venderte algo al celu, digamos, ¿no? Claro, es sí. esa relación. Y de eso te quería decir, claro, bueno, ese tema también es clave, digamos, ¿no? De este boom generado por esta cantidad enorme de datos que está ingerida en esos sistemas que producen cosas. Hay toda una discusión sobre el copyright. ¿Qué pasa con los derechos de autor de los productos que se ingirieron para producir? No siempre, porque estos algoritmos requieren cantidad de datos masivos, digamos, sobre todo los más grandes, los últimos. No siempre ha habido un cuidado en proveer datos o producciones científicas, iba a decir, pero artísticas que no tuvieran derecho a autor, digamos, ¿no? Claro, sí, siempre. Entonces ahí hay una cosa muy que usan siempre, es la figura de Mario Bros, que parece que está registrada y no la puedes usar. Pero vos a cualquiera de estos le ponés generame un personaje tipo, no sé, un plomero, qué sé yo, y sale un Mario Bros. Entonces eso significa, lo que se deduce de ahí, y ahí retomo con una cosa que habíamos dicho antes, lo que sale de ahí es que algunas imágenes con copyright fueron incluidas para el entrenamiento, lo cual en principio puede generar problemas legales y demás. Entonces hay un tema de copyright, hay un tema de privacidad de los datos, que es un capítulo aparte, y bueno, y hay un tema de esto, de los intentos científicos, si querés, o de investigación, de entender qué está pasando dentro de estas claro, cajas negras. Eso que te decía hace un rato, hoy en día es un área de investigación, ¿no? El sistema se ha vuelto tan complejo que los investigadores trabajan para entender cómo está funcionando el algoritmo, ¿no? Y de hecho hace poco salió un artículo muy interesante de Anthropic donde encontraban
algunas partes del algoritmo que eran más sensibles a algunas cosas o a otras. Entonces ellos podían artificialmente, como si fuera, ¿no?, tocarle una parte del cerebro a alguien y hacerlo, no sé, reír o llorar. Ellos pueden artificialmente bustear esas neuronas, esa parte del algoritmo. Digo neuronas, pero es un pedacito de código. Multiplicar un pedacito, poner un por 10 a un pedacito de código, o por 100, por 1000, y lo volvían más de una forma o menos de otra forma, ¿no? Y de hecho, lo gracioso era que habían visto, fíjate cómo estamos, digamos, cómo estos algoritmos están sesgados de alguna forma. Había neuronas que estaban específicamente pensando en el puente de San Francisco, ¿no? Digo, sesgados porque finalmente todo esto sale mucho en Silicon Valley, ¿no? O sea, sí, claro, que hay una relación ahí que nadie debe haber pensado explícitamente ni buscado explícitamente, pero que implícitamente aparece. Entonces era gracioso porque le daban a esa neurona y todo estaba como obsesionado con el puente de San Francisco. Con el mismo tema. Todo te decía, a ver, decime monumentos que te parezcan interesantes. El mejor es el puente de San Francisco, y hablaba del puente de San Francisco y le pedías que hiciera una imagen y hacía una imagen del puente de San Francisco. Pero bueno, son formas que estamos intentando, digamos, los investigadores en estas áreas están intentando usar para intentar un poco ver dentro de esa complejidad y de esa caja negra. O sea, vos dirigís una licenciatura en ciencia de datos que además me dijeron completamente exitosa, que abrió la convocatoria y se agotó en horas. Creo, sí, no tenemos cupo, así que no se agotó, pero se anotó mucha gente. Sí. Ahí va. ¿Y qué espera el perfil ¿qué espera ese alumno? O sea, ¿qué espera el alumno? No sé, eso hay que preguntarle a los alumnos. No, pero digamos, lo que nosotros buscamos en el perfil es un poco más amplio que la inteligencia artificial, ¿no? La ciencia de datos es una disciplina que, si querés, se vincula o incluye a la inteligencia artificial como una herramienta más, pero que lo que busca es favorecer la toma de decisiones a partir del análisis de grandes volúmenes de datos. Ese es un poco el objetivo. Entonces, en ese objetivo está la inteligencia artificial, está el machine learning como herramientas, pero van un poco más allá, ¿no? Quiero decir que es una disciplina, nuestra licenciatura busca perfiles de graduados que puedan vincularse con distintas áreas en una organización, que puedan entender y facilitar esa interfase con distintas áreas, de alguna forma destilar los problemas que te cuentan en algo que vos puedas resolver con las herramientas técnicas que van a ser de inteligencia artificial, pero hay todo un proceso en el medio. O sea, no son solo técnicos en inteligencia artificial o investigadores en inteligencia artificial lo que esperamos que surja como perfil de graduado. Algunos sí, algunos están muy copados con la inteligencia artificial desde el principio y seguramente van a terminar haciendo algún desarrollo, alguna investigación en ese lado. Claro. Y seguramente conectándolo con el inicio de la charla, algún científico loco saldrá de... Espero que sí. Espero que sí, pero de los locos buenos, de los locos lindos. De los locos buenos. Y una pregunta que me quedó en el tintero. Cuando descubren un exoplaneta, ¿se hace un asado o se hace algún...? Sí, no siempre, ya te digo, son muchos. Pero sí, bueno, cuando hay alguna cosa importante, sí, brindamos, puede salir un asado también. Bien. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a vos, un gusto.